Con su permiso, señor presidente, pongo a consideración del Pleno el dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de esta honorable Cámara de Diputados en la 62 legislatura del honorable Congreso de la Unión, con proyecto de decreto que adiciona una fracción al artículo 2 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente. La Comisión de Hacienda y Crédito Público reconoce que no puede existir un Estado sin el cobro de contribuciones, pues constituyen la fuente de ingresos que requiere todo gobierno para satisfacer las necesidades de los gobernados. No obstante lo anterior, los integrantes de estas comisiones somos testigos de la complejidad con la que se maneja el sistema fiscal en México, ya que la excesiva y compleja regulación dificulta la determinación y entero de las contribuciones, implicando altos costos y constituyéndose en un factor de desaliento en el cumplimiento. De acuerdo con el Banco Mundial, México se ubica en el lugar 107 de 183 países en cuanto a la facilidad para cumplir con las obligaciones hacendarias. En nuestro país se pagan 6 tributaciones en promedio al año y el tiempo que requiere para presentar, preparar y pagar o retener el impuesto es aproximadamente de 337 horas, mientras que en Estados Unidos se pagan 9 tributaciones y se invierten solo 175 horas. La simplificación viene a constituir un principio por el cual se pretende orientar la actividad administrativa a facilitar e imprimir dinamismo a los procesos de gobierno, por lo que hace a la materia fiscal. Entonces, se debe procurar en todo momento que la ley sea explícita en la fijación de los factores de cuantificación de las obligaciones fiscales. La ley debe ser sencilla y directa al establecer el hecho imponible y los procesos de su determinación, y la ley debe disponer o establecer de forma precisa al contribuyente. Derivado de lo anterior, los grupos parlamentarios en estas comisiones, y en particular Nueva Alianza, coincidiendo con ellos, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que deforma los artículos 2 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente y el artículo 40 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que da nacimiento al dictamen que hoy se pone a consideración del Pleno y que tiene por objeto que los contribuyentes cuenten con el derecho a una administración tributaria que fomente el principio de simplificación en la política, legislación y gestión tributaria. La iniciativa establece que existe una tendencia mundial de la que México forma parte por dotar a los contribuyentes de una mayor seguridad jurídica, simplificar los trámites fiscales y limitar la discrecionalidad de las autoridades fiscales federales en el detrimento de los contribuyentes. En junio de 2005 se publicó la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, en la cual se hace énfasis en los derechos procedimentales, tales como informar al contribuyente de sus derechos al inicio de cualquier actuación de las autoridades en materia de fiscalización, el derecho a corregirse y la indicación del medio de defensa procedente, ser tratado con el debido respeto y consideración por los servidores públicos y que las actuaciones de las autoridades fiscales se lleven a cabo en la forma que les resulte menos onerosa, entre otros. Explica que contar con un sistema fiscal simplificado, eficiente y equitativo es una necesidad imperiosa del Estado mexicano para lograr una mayor recaudación tributaria. Simple en la medida en que facilite al contribuyente el pago de sus impuestos, eficiente para que la autoridad competente tenga la capacidad de recaudar y administrar adecuadamente el sistema y potenciar sus atribuciones de fiscalización, y más equitativo en la medida en que se elimina una serie de distorsiones existentes actualmente. El dictamen que hoy se somete a discusión es un reflejo del espíritu con el que se creó la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, pues ante el cambio democrático que vive el país, es indispensable que el Estado mexicano fomente el fortalecimiento de los derechos de los contribuyentes con afán de incorporar a un mayor número de contribuyentes al padrón federal y por ende alentar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales. Respetuosamente manifestamos que el tema de la simplificación fiscal es un tema de preocupación de todos los partidos y que se reflejó al interior de las Comisiones Unidas de Hacienda, Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública. Debo recalcar que la simplificación fiscal ha sido un tema
que estas comisiones reconocieron desde el principio de la legislatura, ya que en el programa anual del trabajo de la Comisión de Hacienda y Crédito Público plasmó en sus objetivos específicos promover que el sistema fiscal y la administración tributaria sean más eficaces y eficientes en atención al principio de simplificación fiscal y administrativa. Por todo lo anterior, concretamos que el dictamen establece proponer adicionar una fracción primera al artículo 2 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente para determinar como derecho del contribuyente contar con una administración tributaria que fomente el principio de simplificación en la política, legislación y gestión tributaria. Por lo que invito a las diferentes fracciones parlamentarias a votar a favor del presente dictamen y a legislar en beneficio de México y de sus contribuyentes. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, diputada.